Hola, mi nombre es Mariela Segura, soy profesora de educación tecnológica y trabajo en el nivel primario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La ponencia que voy a presentar en este congreso se titula El desafío de un nuevo paradigma al momento de evaluar. La sociedad aprende y vuelve a mirar. En el contexto actual de pandemia, los docentes tuvimos que salir a reaprender una nueva mirada, no solo en los contenidos, porque eso ya lo venimos transitando cada uno desde su especificidad, sino en la comunicación y en la llegada. En aquellos días del mes de marzo, básicamente a las escuelas de índole público nos surgía el gran dilema de perder conexión con nuestros alumnos, del vínculo seguir sosteniéndolo a pesar de que las puertas de la escuela como edificio se habían cerrado. Entrábamos a interactuar con los agentes barriales y con las familias y comenzábamos a formar parte de la vida cotidiana y de sus casas, sus entornos. Los comienzos no fueron sencillos porque nos tuvimos que adaptar a estas nuevas tecnologías y a las maneras de comunicarnos. Por eso en la ponencia que yo presento como inquietud es cómo estaban y se sentían los alumnos y sus familias en esa situación. No queríamos perderlos, pero también teníamos una utopía de cómo iba a transitar todo este camino. Y me detengo para pensar en esta enseñanza de emergencia, porque así un decreto rápidamente nos encuadró. Y como dice el autor Bunge Mario, cuando enuncia en una de sus publicaciones, que toda emergencia se relaciona con hechos como la autoorganización y la supervivencia, y considera que el todo es más que la suma de las partes. Y ahí fuimos, a trabajos colaborativos entre los docentes, a una flexibilización de los tiempos, a un trabajo entre las familias, y la escuela comenzó a dar sus primeros pasos desde la virtualidad. También entre los profesores y los maestros hubo un encuadre generacional por estos formatos tecnológicos. Se comenzaron a compartir herramientas para poder dar clases, para poder filmarlas. El vocabulario también se comenzó a modificar y obviamente la escuela tuvo que reinventarse en este contexto de pandemia y de emergencia. El relato pedagógico áulico tradicional se volvió totalmente diferente. Había que pensar cada vez que se desarrollaba una tarea en qué instancia estaba cada alumno, qué vínculos familiares podían ayudar a ese niño o niña, qué recursos, y vuelvo a hacer a veces el hincapié en el vocabulario, porque, bueno, algunos que ya estamos bastante tiempo en la docencia, decimos copien o miren, y bueno, y ese vocabulario hubo que cambiarlo y modificarlo desde la virtualidad. Este contrato pedagógico se quebró, hubo que construir uno nuevo, uno entre las familias y los alumnos que estaban en sus casas. Y el desafío era planificar pensando en sus entornos mediatos, en qué tenían ellos en sus hogares, en sus barrios,
para que, bueno, se puedan motivar y puedan responder a esas propuestas. Obviamente todos los equipos de docentes tuvieron que ser acompañados por los equipos de conducción, que también vieron interpelados su accionar en esta situación de pandemia. El desafío a plantear en esta propuesta, en esta ponencia, es cómo valoramos los aprendizajes producidos en este contexto. Y en esto hago mención a la Ley Nacional de Educación, que aún obviamente está vigente, que en su artículo 109 señala que solo se sostiene educación a distancia a dos grupos. A un grupo que son los mayores de 18 años y al otro grupo, a los alumnos rurales del ciclo básico, orientado de la educación media. Entonces aquí también hubo que modificar, porque ahora todos los niveles, en todas las modalidades, nos encontramos en la virtualidad, con lo que eso implica. Así que bueno, desde la parte administrativa también se interpela la situación actual. Obviamente que no se conoce o no se conocía en un principio diferentes modos de dar clase en esta virtualidad, y obviamente el modo de evaluar, porque nosotros venimos con un modo de evaluar muy tradicional, direccional hacia los niños, como de memorístico. Entonces aquí me detengo a pensar lo que señala Rodríguez Diegues, que enuncia que es un proceso de recogida de información sobre el alumno o un grupo de clases con la finalidad de tomar decisiones que afecten a la situación de aprendizaje. Pero bueno, en la virtualidad esto también se corre, porque ya no tengo un grupo de alumnos, tengo a un niño con un grupo de familias. Y el aprendizaje no es un aprendizaje común a todos, sino que debió ser un aprendizaje específico y adecuado para cada niño en esta realidad, y acompañado de un tiempo, porque si bien todos sabemos que los tiempos de la escuela son estandarizados y muy marcados por los recreos, por el inicio de clase y el fin de clase, bueno, en la virtualidad todo eso se vio modificado. La experiencia pedagógica, la verdad que fue muy importante y muy valioso, porque la retroalimentación que hemos obtenido por parte de las familias sumó mucho a cada una de las planificaciones. Pero también estas familias están acostumbradas a un modo tradicional de recibir la evaluación: aprobado, desaprobado, o numérico, o de tener que volver a rehacer algunos de estos trabajos. La situación actual entonces nos lleva sin dudas a un debate de un nuevo paradigma en el momento de evaluar. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Evaluar y calificar son lo mismo? ¿Acreditar el conocimiento es solo a través de situaciones individuales, escritas, con un formato que solo conoce el docente y pone, digamos, en manifiesto una diferenciación entre el alumno atemorizado por tener que rendir y contestar lo que el docente vino preparando y ya sabe de antemano? ¿Uno puede evaluar solamente de modo memorístico? Y el gran interrogante es, ¿cuál es la mirada social que se tiene sobre la evaluación, ¿no? Cuando decimos, bueno, si no cumplió con un porcentaje, está desaprobado. ¿Y qué parte de ese desaprobado el alumno y alumna comprendieron y le va a servir para sus próximos niveles educativos o para su vida? Realmente entonces
decimos, este compartimiento estanco de evaluación, como hoy lo tenemos, ¿no será el nuevo desafío para cuando volvamos a las aulas? Porque si ya tenemos esto atravesado, que es la planificación de propuestas pedagógicas auténticas para los chicos, que les sirva, que sean significativas, que les produzcan una innovación, que tengan ganas de trabajar con el otro en equipo, de resolver situaciones de su entorno para mejorarlos, para plantearle nuevos desafíos, para buscar entre diferentes materias quizás los contenidos que necesiten. Y después de todo ese trabajo, volver a una evaluación estática, compartida, que realmente sea individual, ¿no produce eso más desigualdad en esta escuela tan diversa que hoy tenemos? El macrosistema también nos vuelve a encuadrar con respecto a los sistemas de valoración, donde le otorga en esta instancia de pandemia a las conducciones y a los docentes el abordaje de instrumentos de valoración para que las familias tengan en cuenta en este momento, en este primer cuatrimestre del ciclo lectivo a raíz de la pandemia. Planillas, cuadros, tablas de referenciales, discusiones entre los docentes y las conducciones, llegaron a un acuerdo, a tener indicadores que den cuenta veraz del trabajo de esos niños y niñas en esta situación de pandemia. Obviamente todos encuadramos que tiene que tener un interés del proyecto pedagógico, la motivación que cada alumno tuvo para llevar adelante sus aprendizajes en su contexto de casa, cómo la familia colaboró para estas instancias, qué bibliografías pudieron trabajar en estos modos virtuales y cómo se pudo llevar adelante con todas las dificultades básicamente de conectividad y de equipamientos tecnológicos que sabemos que tuvieron. Las familias fueron un pilar importantísimo y también destacar que en los barrios de emergencia los referentes barriales tuvieron un papel importante, o sea que la escuela siguió sumando voluntades que estaban mancomunadas en garantizar que los alumnos puedan seguir aprendiendo, no cortar ni el vínculo comunicacional ni el contrato pedagógico. Salimos todos a resguardar este derecho o uno de los derechos básicos que es la de la educación. Y educación permanente a lo largo de toda la vida, porque si bien yo hago el hincapié de la escuela primaria, estos formatos se vieron replicados en todos los niveles y en todas las modalidades. Estas acciones producidas en una escuela sin paredes visualizó los contextos de cada uno de nuestros alumnos y obviamente la evaluación tiene que estar relacionado a estos momentos de aprendizaje. Un nuevo paradigma referido a la evaluación empezó a ser base en nuestro quehacer docente y obviamente que interpela en un nuevo aprendizaje. Este nuevo paradigma de evaluación debe ser del proceso, del todo, de un proceso producido por cada uno de los estudiantes, no del final memorístico, académico,
sino de un proceso donde se pongan en juego también las competencias particulares de cada uno. Los modos de resolver, los modos de hacer, el modo de poder comunicarlo, los modos de indagar previamente esos saberes, ya sea en los alumnos o en sus entornos, utilizando bibliografías, qué innovación le dio cada uno a ese proyecto. Y obviamente lo más enriquecedor es una evaluación compartida, colaborativa, entre todos, para poder aprender también dentro de la evaluación. Porque no debe de ser una instancia de miedo, de temor, que regule pasar o no de grado, o la frustración de no haber aprendido nada. Debe ser una instancia totalmente enriquecedora para la persona en sí, para cada alumno en sí, porque avala su trayectoria escolar y se fortalece el decir, aprendí de esta manera, enriquecí mi propio accionar, sumé esta bibliografía o este autor o este recurso y lo puedo dar a conocer en palabras, y el otro lo va a tomar y va a seguir enriqueciendo su trayectoria docente. Frigerio Graciela, en una de sus charlas, enuncia que Pandemia, Educación y Desigualdades nos cuenta: la sociedad en su mayoría requiere de la educación y lo sostiene como uno de los derechos más relevantes. Y ahí se trabajan los lazos y los efectos de la relación triangular entre los docentes que proponen, ofrecen caminos y alternativas, pero son los alumnos que deciden a dónde arribar. Y eso realmente está rodeado de las aptitudes que cada uno tiene. Entonces, el docente acompaña, asesora, pero el alumno, conjunto con su familia, decide. Decide teniendo en cuenta sus entornos, teniendo en cuenta sus realidades, sus inquietudes, y eso es el contrato pedagógico. Está la escuela sumergida siempre en situaciones de cambio y a nivel social se producen con mucha rapidez y no se ve en las escuelas cómo se puede modificar. Pero estos momentos de pandemia es para que nosotros podamos pensar cómo con creatividad, con innovación, con trabajo colaborativo, se puso el foco y el eje en los estudiantes. Y no hay ya una vuelta atrás. Cuando volvamos a las escuelas, cada uno va a regresar con una mirada diferente de una experiencia que ha sumado a nuestro quehacer pedagógico. El poder compartir emociones de cómo se sentían, qué necesitaban, qué pensaban que podían aportar ambas partes, docentes y alumnos, produjo un cambio significativo. Es un momento bisagra para la educación y para estas instancias de valoración, porque evaluar ha modificado la mirada por valorar cada recorrido particular, porque cada uno tiene para aportar y esa valoración es muy significativa y auténtica, porque lo que se aprende realmente no se olvida, y eso es
básicamente el desafío que la educación hoy pretende, que ningún alumno se pueda olvidar de este contexto de pandemia, de todo el camino recorrido, de los aprendizajes que se han realizado no solamente en los contenidos, sino también en lo emocional y en lo particular. Porque sin dudas tenemos que preparar a los alumnos con las mayores herramientas posibles para que atraviesen el mundo actual. Y el mundo actual nos convoca hoy, a partir de la situación de pandemia, de una situación de crisis, de poder resurgir y dar respuestas. Y bueno, este es el gran desafío. Un gusto.